Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con necesidades, pero a la vez lo puso en el jardín del Edén, donde existía toda la provisión para esas necesidades. Pero a raíz del pecado original, vemos cómo la falta de recursos vino a ser como una de las consecuencias por causa del pecado. Y hoy en día existen muchas personas a lo largo de esta tierra y en toda la historia que han visto problemas difíciles en cuanto a la provisión, especialmente de los alimentos. El alimento es sumamente importante para nuestra subsistencia y Dios está interesado que nosotros tengamos esa provisión. En Mateo capítulo 15, versículo 32 al 37, encontramos esa preocupación de Dios para que tú y yo tengamos lo necesario para nuestra familia. Por eso quiero que pensemos en este momento sobre esta idea. Dios se preocupa por tu necesidad de alimentos. En Mateo capítulo 15, versículo 32 dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Jesús estaba preocupado porque la gente no tenía realmente qué comer, aunque ellos habían estado 3 días con el Señor escuchando la palabra. Esto es muy importante, porque el primer alimento para nuestra vida es el alimento espiritual. La gente estaba ávida de recibir la enseñanza de Cristo, pero también Jesús estaba preocupado por la necesidad de su alimentación. Hoy en día también, si tú te encuentras en una condición como esta, tú dices, bueno, yo estoy buscando de Dios, estoy orando, estoy leyendo la Biblia, estoy sirviendo a Dios. Sin embargo, me hace falta las necesidades de alimento, de techo, de abrigo, de cualquier otra cosa en mi hogar. Quiero decirte que Jesús está más preocupado por esa necesidad de lo que tú mismo crees. Ahora, Jesús conoce la falta de alimentos en la familia. Por eso que la gente no le dijo a Jesús, tenemos hambre, sino que Jesús realmente se conmovió, dice ahí, tuvo compasión por la gente. ¿Por qué? Porque no tenían comida. Jesús se conduele, se llena de dolor por aquellas personas que sufren la escasez de alimentos. Así también Jesús conoce tu necesidad antes que se lo manifieste. Ellos no le dijeron a Jesús, Señor, tú sabes que no tenemos. Jesús, él mismo sabía que no tenían alimento y Jesús también conoce cuáles son las consecuencias de no tener este alimento. En primer lugar, la desesperación. Cuando alguien no tiene nada que comer, produce una desesperación. El cuerpo realmente está reclamando el alimento y esto puede traer también otras consecuencias a nivel anímico, social, familiar. Y también Jesús lo dijo, porque no sea que desmayen en el camino. Entonces Jesús no quiere que tú y yo desmayemos, porque hay grandes riesgos a lo largo de nuestra vida. Cuando no hay alimento podemos caer realmente en algunas condiciones que Dios realmente no lo desea. Ahora, Jesús conoce los pocos recursos de los que tienen hambre. Quiero decirte que aunque tú estés pasando por ese momento de necesidad alimentaria, quiero que sepas que tú tienes, aunque sea pocos recursos, pero sí lo tienes. Entonces vemos acá, el Señor les hace una pregunta. ¿Qué tienen ustedes? Y vienen aquí los discípulos en el versículo 33 y dice, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Increíble lo que Jesús está diciendo. ¿Cuántos panes tenéis? Estamos hablando de una persona, de un grupo que tenía hambre. Quiero que sepas que tú tienes algo, aunque sea poco, pero sí lo tienes en tus manos. Entonces, la crisis mental es la que agrava las necesidades. Cuando nosotros nos desesperamos por los pocos recursos, entonces podemos caer en ansiedad y esta ansiedad nos puede llevar a cometer algunos delitos como es el robo, como es la estafa, como es otra clase de pecados. Y esto va a traer otras consecuencias que van a agravar aún más las necesidades físicas que hay en la familia. Así que la crisis mental básicamente es la que agrava la necesidad física.
Por eso Jesús quiere que observemos los recursos que tenemos. Por eso Jesús les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? ¿Y qué fue lo que ellos le dijeron? 7 y unos pocos pececillos. Quiero que observes en esta hora qué es lo que tienes en tus manos. No te desanimes. Es decir, eso que tienes, aunque a ti te parece tan poco, ahí estás viendo la mano de Dios. En esos panes, en esos pececillos, aunque sean insignificantes, ahí está la provisión y el amor de Dios. El problema es que muchos no pueden ver realmente la bendición de Dios porque creen que Dios no los ama. Esos pocos panes y esos pocos pececillos en las manos de Dios se van a convertir en una sobreabundancia. La verdad que Jesús quiere que aprendamos a poner nuestros pocos recursos en sus manos. Esto nos habla de fe. Si tú pones ese poco recurso en las manos de Dios, es decir, aprendes a creer que Dios es el que provee, el que multiplica, el que abre puertas. Si tú aprendes a colocar, a consagrar esos pocos recursos, ese sueldo mínimo, si tú aprendes a ponerlo en las manos de Dios, decirle, Señor, aquí está esto. Sin embargo, no es suficiente para mantener mi familia. ¿Sabes qué? Dios se encargará de que no falte la bendición. El problema es que somos desagradecidos, somos ingratos y normalmente estamos quejándonos indirectamente contra Dios. Y eso no debe de existir, porque eso ya nos habla de soberbia y de prepotencia. Ahora, Jesús quiere que aprendamos a ser dependientes de Dios, no dependientes de la abundancia o de la escasez. Por eso Salomón le pedía a Dios que le diese sabiduría, y sabiduría para poder hacer lo que Dios quería. Por eso Salomón le dijo, Señor, no quiero que me des abundancia para que no me aparte de ti, tampoco quiero que me des escasez para que yo pueda blasfemar contra ti. Qué importante es aprender a ser dependiente de Dios, no dependiente de lo que yo tengo en mis manos, sea mucho o sea poco, sino de Dios. Pero entonces Jesús nos enseña también que Él quiere que aprendamos a ser agradecidos por lo que tenemos y lo que tendremos. Esos pocos panes, esos pocos pececillos, en una actitud de acción de gracia, nosotros estamos trasladando esa escasez en las manos de Jesús. Cuando tú te quejas de lo poco que tienes, estás consagrando esos pececillos y esos panes en las manos del pecado y en las manos de Satanás. Pero cuando tú eres agradecido, estás reconociendo la soberanía de Dios, estás reconociendo la grandeza y el amor de Dios, y que no depende el amor de Dios de lo poco o lo mucho que tú tienes, sino que estás creyendo en su grandeza. Los resultados de poner nuestra confianza en Dios y no en nuestros recursos, en primer lugar, ¿qué es lo que va a traer? Es la multiplicación. Dice el versículo 35, y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracia y lo partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 cestas llenas. Encontramos aquí la multiplicación. Qué interesante es esto. O sea, la verdad que aunque tengamos poco, somos ricos. Si aprendemos nosotros a depender de Dios, Dios siempre sabrá cómo proveer. Entonces vienen las grandes oportunidades, las puertas que Dios va a abrir. Pero el problema es que la queja, la murmuración, la violencia no permite que Dios multiplique lo poco que tenemos en nuestras manos. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Bueno, Dios puede abrir nuevas puertas, nuevas oportunidades para trabajar. Dios puede aumentar el salario. Dios puede proveer inteligencia para entrar a la innovación de nuevas maneras de trabajar, a nuevos productos, a la comercialización. Dios puede dar ideas nuevas de qué hacer para tener más recursos. Dios puede multiplicar la inteligencia, Dios puede multiplicar las puertas y las oportunidades. Y esto lo que traerá es alimentación. Dice que comieron todos y se saciaron. Y no solo eso, sino que hubo una sobreabundancia. Es increíble, increíble. Dios está interesado en que tú tengas el alimento en tu casa.
Pero no te quejes, por favor. Dale gracias a Dios. Si no te han subido el salario por algún tiempo, dale gracias a Dios. Si tienes pocos recursos ahí en la mesa, dale gracias a Dios. Aprendamos a ser agradecidos y Dios se encargará de poder multiplicar lo que hay en nuestras manos. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.